No sé si es más difícil ganar, hermanos, o es más difícil perder. Ganar porque hay que seguir las reglas del juego para poder ganar. Pero cuando ganamos, el reto es mantenerse humildes. Y cuando alguien tiene una victoria, ese es parte de su desafío. Y perder porque también hay que mantenerse humildes. Y ese es parte del desafío de aquellos que en algún momento nos ha tocado perder. Cuando yo estaba en la casa de mis padres y era apenas un niño, quizá unos 7, 8 años por allá, no me gustaba perder. Y por alguna razón con mi hermana peleábamos a menudo. Somos 3 en la casa, mi hermana la mayor, luego mi hermana se llama Rebeca, luego mi hermano Alejandro, hay 11 meses de diferencia entre ellos, y luego sigo yo, 10 meses de diferencia entre mi hermano y yo. Éramos como triates, más o menos, jugábamos a todo, y mis papás, dice la historia que no tenían televisión en ese tiempo, así que nacimos así como una escalerita y jugábamos, pero mi hermano como que nació maduro, nació prudente, nació buena persona, nació mediador. Él siempre fue así. Siempre fue la fuente de consejo para nosotros dos. Pero mi hermana y yo peleábamos por el postre, por el asiento en la mesa, por el programa que íbamos a ver en la televisión. No había pantallas personales, así que había que ponerse de acuerdo en lo que ver en familia. Y peleábamos por casi todo. Y yo recuerdo que aquí en mi espalda tengo la sensación de los puñetazos que a veces ella me dio. Pero ella dice que se acuerda de exactamente lo mismo y que su espalda también recuerda los que yo le di. Y algunas veces aventamos la puerta y nos aventamos otras cosas y peleábamos. Y peleábamos en serio, es decir, como niños peleábamos en serio porque nos sentíamos mal que el otro tuviera la razón, que el otro ganara el primer lugar, que el otro ganara el espacio en la mesa o lo que fuera. Y entonces, al crecer me di cuenta que tanto ganar como perder siempre trae un desafío al corazón humano, porque el corazón humano es egoísta. Y al final, ganes o pierdas, es un desafío, porque la mayoría o todos tenemos un orgullo difícil de manejar. El texto con el que quiero guiar la reflexión de esta mañana es un texto donde el pueblo de Dios obtiene una victoria. Ya lo introdujo Maite de manera muy inteligente y muy hermosa en el rincón infantil. Se trata de la victoria del pueblo de Dios en Jericó. Quiero decirles, hermanos, que este pasaje me gusta mucho, me encanta, me inspira, me anima, porque no importa las circunstancias, Dios puede hacer de nosotros vencedores. Aquí es claro, es fácil de entender que el pueblo israelita no tenía las ventajas logísticas, militares, numéricas para ganarle a las ciudades de Canaán. Era una empresa imposible, pero era un mandato. Ellos tenían que conquistar las ciudades de Canaán. El Señor se las había dado, pero ellos tenían que pelear por ellas. Aquí hay una lección extraordinaria. Cuando el Señor nos da bendiciones, no es así nada más. El Señor nos bendice, el Señor nos promete, el Señor nos garantiza, pero nosotros tenemos que actuar. Y ellos tuvieron que actuar. Las victorias las pelearon. Aunque cuando vemos la manera como ellos ganaron esas peleas, yo creo que da como ternura, porque lo que ellos hacían era básicamente poco o nada. Y lo que Dios hacía era básicamente todo. Eran victorias que realmente Dios lograba a favor de ellos. En esta historia, entonces, quiero destacar 3 cosas. La primera es el liderazgo espiritual y la unidad. La segunda es la relación de la obediencia y la fe. Y la tercera es la gracia y la salvación. Quiero escoger estos tópicos arbitrariamente de este pasaje porque los veo ahí latiendo
y creo que son verdades fundamentales que al mirar esta historia podemos ver. ¿Qué con el liderazgo? El Señor había escogido, según lo narra el mismo libro de Josué, en el capítulo 1, ese pasaje que es extraordinariamente conocido. Josué, capítulo 1, el Señor escogió a Josué para ser su líder en sucesión de liderazgo de Moisés. Y entonces quiero leer desde el versículo 5 donde dice: nadie podrá hacerte frente, ¿cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y miren qué preciosidad de mensaje que Dios le da personalmente a él. No te dejaré. ¿Qué más? No te desampararé. ¿Y qué más? Esfuérzate. ¿Y qué más? Sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a tus padres. Y luego agrega, enfatizando lo que ella dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, yo quiero pensar esta mañana que este mensaje que Dios le entregó a Josué nos lo está entregando a nosotros también. Y el Señor esta mañana viene a decirnos: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Parece, hermanos, como que este mensaje lo necesitamos hoy. Porque si los males de la salud mental están aumentando de manera dramática en este tiempo y la gente padece soledad, la gente padece ansiedad, la gente padece depresión, estrés y otra cantidad de cosas en ese espectro, hermanos, es porque la gente necesita algo más. Y yo quiero proponerles que lo que la gente necesita, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, es esta palabra que Dios nos asegure: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Hermanos, esta es una promesa para creer. El liderazgo de Josué se vio reflejado en él y en los sacerdotes que eran parte de la dirección del pueblo, y en los capítulos que siguen y que son previos a la toma de Jericó, se puede mirar que ellos hicieron un trabajo extraordinario al cuidado de su pueblo. Dice, por ejemplo, el capítulo 3, que cuando ellos cruzaron el Jordán, el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, iba con ellos y el arca iba adelante. Es decir, los sacerdotes tenían la función de recordarles al pueblo que Dios iba al frente de ellos. Tal como los sacerdotes caminaban llevando el arca, representaban que Dios estaba con ellos, acompañándolos, guiándolos, bendiciéndolos. Hermanos, el liderazgo hoy necesita ser este tipo de liderazgo, que reconozca la presencia de Dios, que reconozca la dirección de Dios. Liderazgo basado en la Biblia, liderazgo basado en los principios de la palabra de Dios, liderazgo basado en la certeza de la presencia de Dios. Cuando ellos se acercaron al río Jordán, dice el texto ahí que ellos recibieron una indicación. ¿Cuál fue la indicación que ellos recibieron? Que ellos tenían que mojar sus pies. ¿En dónde? En el agua del río Jordán. Esto es extraordinario, hermanos. Esto es de verlo para creerlo, o creerlo por la fe.
No estuvimos allí para verlo, pero lo creemos por la fe. Cuando los líderes consagrados, cuando los líderes creyendo en Dios se mojaron los pies en el río Jordán, ¿qué fue lo que pasó? El agua del río Jordán se abrió, se detuvo de un lado, se fue del otro lado y pasaron en seco. Y el texto dice que ellos no se movieron del cauce del río hasta que todos hubieron pasado. Ellos no se movieron, ellos se quedaron allí. Dice el versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Y el 17 dice, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cauce en seco. Más adelante, los sacerdotes guiaron el establecimiento de las piedras. Más adelante, el texto dice en el capítulo 5 que circuncidaron al pueblo. Todo esto era una preparación para la conquista. Hermanos, la vida espiritual no se puede quedar de lado. El cuidado espiritual de cada uno de nosotros y de los que dependen de nosotros en el ambiente familiar, en el ambiente de trabajo o donde sea, no se puede quedar de lado. Las historias en el libro de Josué comienzan con la preparación espiritual. Comienzan poniendo a Dios en primer lugar. Van a venir las victorias, va a venir la conquista, va a venir la repartición de la tierra, pero todo comienza con darle a Dios el primer lugar. Aquí encontramos la función de Josué, la función de los sacerdotes, y quiero llamar su atención al versículo 13 del capítulo 5. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? No, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién era él, hermanos? ¿Con quién se estaba encontrando Josué? Hermanos, ese es el encuentro de los Josués. Porque el nombre Josué es el mismo nombre que Oseas y es el mismo nombre que Jesús. Y Josué es un tipo de Jesús por cuanto el nombre de Josué es Jehová es salvación. Y el nombre de Jesús es salvación, Salvador. Entonces, Cristo, que es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, va a buscar a Josué, que está a punto de empezar la conquista. Ya se han preparado, ya han buscado a Dios, ya se han circuncidado, ya han puesto el arca al frente, han hecho todo lo que tenían que hacer, pero ahora viene el pináculo de la experiencia espiritual. Es decir, viene el encuentro de Josué con el Señor. El Señor se le aparece a Josué y él, que está imbuido de un ambiente bélico, que está pensando en la guerra, en la conquista, le pregunta, ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Entonces dice el versículo, no, respondió él, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué lo hizo así. Hermanos, necesitamos descalzar nuestros pies. Necesitamos relajarnos. Necesitamos recordar quién está en la presencia de nuestras vidas. Necesitamos reconocer que el lugar donde estamos, el ambiente donde estamos, es santo porque Dios está allí. Necesitamos reconocer en nuestra vida la presencia de Dios. Necesitamos reconocer en la iglesia la presencia y la conducción de Dios. Necesitamos reconocer en la universidad la presencia y la bendición de Dios.
Este mundo necesita desesperadamente reconocer la presencia y la conducción de Dios. Es apenas cuando sucedió este encuentro extraordinario entre Josué, el líder visible del pueblo de Israel, y Jesús, el comandante en jefe del pueblo de Dios, cuando Él estuvo listo para conducir a la victoria. Liderazgo y unidad. Cuando el líder sabe a dónde va, el pueblo lo va a seguir. Cuando nosotros, como líderes espirituales, sepamos a dónde vamos, hermanos, los que dependen de nosotros en alguna manera nos van a seguir. El segundo aspecto que quiero mencionar es el de la fe y la obediencia. Esto es extraordinario también. Capítulo 6 dice: Jericó estaba cerrada. ¿Y qué más dice tu Biblia en el versículo 1? Dice: Jericó estaba cerrada. ¿Qué más? Bien cerrada, sellada diríamos, por temor ¿a quién? A los hijos de Israel. No es que fueran un ejército con mucha arma, con mucha capacidad, con mucha estrategia, pero es que eran un ejército con un antecedente extraordinario. ¿Cuáles eran las historias que en Jericó sabían y que causaban que estuvieran amedrentados? Lo sabemos porque Rahab se lo dijo a los 2 espías. Nosotros estamos temerosos porque hemos escuchado. ¿Qué habían escuchado ellos? Habían escuchado el cruce del Mar Rojo. ¿Qué más habían escuchado? La victoria sobre Og, sobre Sehón, reyes amorreos. Victorias extraordinarias que se debieron exclusivamente a la mano de Dios y la fe y la confianza de ellos. Ellos habían escuchado también el cruce del Jordán. Hermanos, ellos sabían, en otras palabras, que no se trataba de Israel, que se trataba ¿de quién? Del Dios de Israel. No se trataba de quiénes eran ellos. No era Moisés, no era Josué, no eran los sacerdotes, no eran los líderes, no eran los 600,000 más mujeres y niños. No eran ellos. Acá entre nosotros sabemos, por lo que la Biblia dice, que hasta eran de dura cabeza, de dura cerviz, rebeldes, difíciles de organizar, difíciles de conducir. Entonces evidentemente no se trataba de ellos. Hermanos, las victorias espirituales no se tratan de nosotros. ¿De quién se trata? Del tamaño de Dios que tenemos. Si nosotros tenemos al Dios que es el creador de los cielos y la tierra, el Dios que no ha perdido una batalla en toda la historia, hermanos, se trata de eso. Podemos ser vencedores en el nombre de Cristo. Cuando confiamos en Él, cuando depositamos nuestra vida en las manos de Él, podemos estar seguros de que nuestra vida va a avanzar con la bendición del Señor. Miren el tamaño de la fe que encontramos aquí en esta historia. Dice el versículo, bueno, estábamos en el 1, Jericó estaba cerrada, bien cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba, nadie salía, pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto con sus hombres de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día daréis, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno del carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Hermanos, ¿cuál sería el fundamento de estas instrucciones? ¿Cómo les parece que tratemos de hacer un análisis lógico del por qué rodear? ¿Por qué 6 días, una vez cada día? ¿Por qué 7 veces el 7º día? ¿Por qué la gritona o la gritería? ¿Por qué tenía que ser de esa manera?
Se ha tratado de aproximar a este relato desde la ciencia de la física, las leyes acústicas y algunas otras consideraciones para tratar de explicar, porque la mente humana es muy inteligente, muy poderosa y muy curiosa y tratamos de explicarlo todo. Pero me parece, si entiendo bien lo poco que he leído al respecto, que no hay explicación suficiente para que alcance a explicar que con trompetas, con gritos, un muro inexpugnable va a ser derribado. No alcanza para entenderlo. Entonces, si no alcanza para entenderlo con las leyes de la física, la acústica y otras más, entonces tendríamos que aceptarlo a través de la fe. No tenemos otra opción. ¿Quieren escuchar más o menos cómo se escuchó eso cuando los muros de Jericó cayeron? Voy a pedirles un favor. Cuando escuchemos los bronces tocar, vamos a guardar silencio, como están ahorita, así, muy bien portados, muy en silencio. Cuando suene entonces el equipo de los bronces, vamos a guardar silencio. Pero cuando yo levante la mano, vamos a gritar. Sí, vamos a gritar, porque vamos a emular ese momento donde ellos gritaron y cuando ellos gritaron, ¿qué pasó? Déjenme anticiparles que hoy no va a caer ningún muro. Evidentemente no. Pero quiero que estemos un poquito aproximados a la experiencia de ser nada, de no tener capacidad de hacer nada, y sin embargo hacer lo que Dios manda y ver que haciendo lo que Dios manda hay algo que une, hay algo que envuelve al pueblo de tal manera que nadie puede quedar fuera de la bendición. Probablemente alguno no quería gritar, pero terminó gritando. Probablemente alguno no creía lo que iba a pasar, pero terminó creyendo. Probablemente alguno decía, no, ya hemos llegado hasta acá, los 40 años de historia en el desierto, nos hemos preparado, nos hemos circuncidado, hemos hecho todo y ahora estamos aquí y vamos a gritar. Y el Señor espera que gritando se van a caer los muros. No puede ser. Entonces, cuando yo levante la mano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una práctica. Quiero ver si me van a seguir. Cuando ellos estén tocando, ellos van a tocar, pero en algún momento de que ellos toquen, cuando yo levante la mano, vamos a gritar. ¿Está bien? ¿Qué es gritar? Gracias, los niños no tienen problema, seamos como niños. 1, 2, 3. No, así no se caerían ni los muros de... No. Gritar es gritar. 1, 2, 3. ¡Qué chulada, hermanos! Eso es lo que vivieron los israelitas ahí alrededor de Jericó. Una vez más. Muy bien. Si yo no bajo la mano, no dejan de gritar. Vamos a hacer un grito coral. Es decir, si tú te cansas, toma aire y sigue gritando. Pero el compañero de al lado no se va a cansar al mismo tiempo que tú. ¿Está bien? Un grito coral. Entonces, si yo no bajo la mano, no dejan de gritar. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a escuchar. Y hermanos, esto es de imaginarlo, esto es de estar viendo cómo el pueblo estaba rodeando ahí la ciudad de Jericó, es ver cómo estaban confiando en la promesa de Dios. Escuchen.
imaginar, hermanos, lo que pasó allí? Y cuando las trompetas estaban sonando y cuando el pueblo estaba gritando después de haber dado las 7 vueltas, lo más extraordinario fue que en ese momento los muros cayeron. Ellos sabían que no eran sus gritos, ellos sabían que no eran las trompetas, ellos sabían que se trataba de la mano de Dios, porque la mano de Dios puede hacer en un santiamén que se caigan los muros de Jericó, como la mano de Dios había hecho que se abriera el Mar Rojo, como la mano de Dios abrió el Jordán, como la mano de Dios hizo que descendiera granizo gigantesco y destruyera a los amalecitas y cualquier otra cantidad de milagros. Hermanos, la fe, la confianza en la palabra de Dios tiene que ir acompañada de nuestra obediencia. Alguien podría haber pensado con razón, con inteligencia, con sabiduría, claro que sí. Alguien podría haber pensado, ¿qué sentido tiene estar dando vuelta y vuelta y vuelta y vámonos a dormir? Y otro día vuelta y otro día y al último día vuelta y vuelta. Alguien podría haber pensado, no tiene sentido. Hermanos, lo que Dios nos pide, no necesitamos encuadrarlo en lo que tiene sentido. Si tiene sentido para Él y Él lo ha expresado en su palabra, eso está suficiente. Eso está bien. La parte nuestra es obedecer. Esa es la parte más difícil, porque nosotros, decía en un principio, somos orgullosos y queremos ganar siempre, pero queremos hacerlo a nuestra manera, con nuestros métodos, en nuestra forma. Y hermanos, en la vida espiritual no se trata siempre de eso. Entonces ellos vieron caer los muros, ellos entraron, dice, de manera recta hacia el centro, así como rayos, conquistaron la ciudad de Jericó. La tercera cosa que quiero mencionar aquí tiene que ver con la gracia y la salvación. Esta parte es extraordinaria. Hermanos, en el capítulo, ahí en Josué al inicio, en el capítulo 2, encontramos que el Señor envía a los exploradores, los espías. Ellos llegan a la casa de Rahab. Ya ustedes saben, Rahab los esconde. Rahab les permite bajar por ahí por una ventana del muro. Les da instrucciones de cómo ellos se van a retirar para que los guardias jericoítas no los descubran. Y entonces, antes de que se vayan, hacen un pacto. Y el pacto es que ella está pidiendo por la salvación de ella y de su familia. Qué tierna escena, ¿no? En el marco de una guerra, en el marco de una destrucción, en el marco de una catástrofe nacional para ese pueblo, hay alguien en el muro que está pensando en su salvación y en la salvación de su familia. Y entonces, yo quiero decirles, hermanos, que esta historia es encantadora, porque cuando viene la destrucción, allá en el capítulo 6 de Josué, dice el texto que ellos cumplieron su palabra, y el versículo 16 dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. La ciudad será como anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente, ¿qué cosa? Rahab la ramera vivirá, así como todos los que estén con ella en su casa, etcétera, etcétera. Hermanos, el texto se encarga de decir Rahab la ramera por una razón. Porque nosotros tenemos que recordar que delante de Dios no importa la circunstancia, no importa el pasado, no importa lo manchado de tu expediente personal, no importa lo difícil que ha estado tu reputación, eso no le importa al Señor. ¿Qué es lo que le importa al Señor? Que Él te quiere salvar. Y entonces esta es una historia de gracia, totalmente de gracia. Porque una mujer con esa reputación, entre comillas, no merecía. No se trata de merecer, se trata de necesitar. Y hermanos, el Señor en su gracia sabía que esta mujer estaba allí, envió a los espías directamente a la casa de ella, puso en el corazón de ella el deseo de salvación, puso en el corazón de ella el deseo y la astucia para crear una circunstancia para salvarlos a ellos.
Y también guió la conversación de tal manera que hicieron una promesa de salvación para ella. Todavía con eso podía ser que llegado el día de la conquista no se salvara. ¿Y qué si se les olvidaba? ¿Y qué si en algún momento el cordón de grana se caía? ¿Y qué si no lo veían? ¿Y qué si la gente estaba muy emocionada con la conquista y se olvidaban de las instrucciones? Todo podía pasar, pero no pasó. ¿Por qué no pasó? Porque le importa al Señor. Y si le importa al Señor, hermanos, podemos celebrar esta mañana que le importamos nosotros también. No se trata de nuestra reputación, no se trata de nuestros antecedentes, no se trata de nuestro currículo, no se trata de nada de eso. Se trata de ¿qué cosa? De la gracia de Dios. Y Él quiere salvarnos, a todos, a todos. Voy a pedirle a Carla, a Carlita, dicen ustedes, los que la conocen, que venga para cantar. Y mientras Carla canta este himno, yo quisiera hacerles una invitación, hermanos. La invitación que quiero hacerles va en esas tres direcciones de las cosas que he presentado en este mensaje. Primero, a asumir nuestro rol en el liderazgo espiritual. Dios espera algo de los líderes y todos somos líderes en algún momento, en algún segmento, en alguna medida, todos. Y Dios espera algo especial de nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad. Número 2, no se trata solamente de creer, sino de hacer también lo que Dios nos mande, aunque a veces no parezca tener sentido. Porque la fe sin la obediencia puede no ser una fe real. Y tercero, se trata de la gracia de Dios. No se trata de nosotros. Al final, sin la intervención de Dios, ni los gritos ni las trompetas hubieran hecho nada a los muros. Solo la gracia de Dios. Y Rahab, sin nada de posibilidades, se habría perdido totalmente. Pero la gracia la alcanzó, porque Dios es experto en la gracia. Si tú quieres responder a este llamado cuando Carla cante, tú te pones de pie. Tú tienes que creer, pero antes tú tienes que Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre tiene el mensaje que nuestra vida necesita. Señor, restaura, bendice, empodera el liderazgo de cada uno de nosotros, para que lo hagamos conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, también para tener una fe tan grande que sea capaz de abrir el mar, de derribar las murallas y ser obedientes, actuando conforme a lo que tú nos enseñas. Y Señor, recuérdanos que no se trata de nosotros, se trata de quién eres tú, se trata de tu gracia en la cual estamos incluidos todos. Te amamos, te alabamos, te agradecemos, porque estamos incluidos ahí, Señor, en tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.